Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes, que es 24 de mayo del año 2019. Vamos con los saludos para Ana Ribeiro. Buen día. Buen día. Ana acaba de tomar asiento en este instante. Corriendo. Cumpliendo con lo que había prometido. Tenía una actividad a las 9 de la mañana, pero para el arranque de la mesa estaba. Ahí está. Todavía tiene que acomodarse, pero bueno, dejémosla respirar. Juan Grompone, buen día. Buen día. Fernando Butazzoni. Buenos días. Y Álvaro Pérez, que vuelve a acompañarnos como invitado. Buen día, Álvaro. Buenos días. Lo tienen calado, ¿no? A Álvaro, el acento lo identifica. Álvaro es doctor en comunicación y licenciado en filosofía y periodismo por la Universidad de Navarra. Vive en Uruguay desde 2014. Así es, 5 añitos. Hace 5 añitos. No, 5 añitos. Y bueno, está acá como decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo. Exactamente. Y hoy en este lugar como representante del Partido Independiente. ¿Ah, sí? Hay que llenar el lugar. Bueno, mirá, se puso la bandera. Qué militantes que son los del Partido Independiente. No, los de ese asiento. Los de ese asiento. Yo no me Es falto, una pero este cosa. lugar Parece tiene que algo. Gonzalo lo dejó reemplazarlo siempre que... Sí. Pasar al speech del día. Sí, además tenés que ser quejoso Bueno, eso va a ser más difícil. y para pero la intentaré. próxima tenés que raparte. Trabajaremos Esa en está ello, brava. trabajaremos en ello. Bueno, vamos al primero de los temas. La máxima autoridad de la ANEP y de los cuerpos técnicos resolvió la semana pasada que antes de fin de año se modificará la herramienta de la repetición. El planteo de la Dirección de Planeamiento Educativo no apunta a eliminar la repetición, sino a que no sea la única alternativa frente a las situaciones en las que los estudiantes no alcanzan en el tiempo previsto los aprendizajes esperados. El presidente del CODICEN, Wilson Neto, dijo, hablando con Radio Uruguay, que sobra evidencia de que la repetición no cumple una función pedagógica. Tenemos las condiciones profesionales como para sacudirnos de un sistema que tiene estructuras y herramientas que respondían a otra realidad, selectiva, discriminatoria, ¿sí? Que algunos llamarán de excelencia, pero en realidad la sociedad en su conjunto no va a ser excelente si solo tiene un conjunto acotado de personas que logran niveles importantes y el resto está fuera del sistema. Antonio Romano, director de Planificación Educativa de la ANEP, informó que se trabaja en un documento que sentará las bases para quitar lo que se considera un filtro educativo. Romano dijo que no se cuestiona la validez de la herramienta en sí, sino que el error está en pensar que es la primera herramienta cuando un estudiante no está pudiendo aprender. No discutimos que en algunos casos pueda funcionar, esa evaluación corresponde a los docentes. Tampoco se trata de suprimir la repetición, se trata de poner a disposición estrategias complementarias que acompañen al estudiante en su proceso y que no lo responsabilicen por no haber podido aprender en el tiempo en que se supone que debería haber aprendido. Romano sostuvo que el principal factor predictor de la desvinculación del estudiante es la repetición. O sea, la repetición incide en que estudiantes después abandonen, ¿no? Bueno, Juan, tú estabas muy interesado. Sí. Ana también, Fernando también, y Álvaro, pero como que Juan quería ser quien largara. Bueno, la repetición nace de la idea de que hay una edad para cada etapa del aprendizaje. Y la edad de aprender no es un número fijo, sino hay toda una campana de Gauss, es decir, los seres humanos son todos distintos, tienen distintas velocidades de aprendizaje, distintas estrategias de aprendizaje, y si miramos la población, no hay una edad, hay un valor medio de lo que se puede aprender a sumar a tal edad, pero hay toda una campana de dispersión alrededor de eso. Yo una vez discutí, para mostrar por qué depende de una cantidad de factores, una vez discutí con un educador que acerca de esto se planteaba a qué edad se diferencia la masa del peso, a qué edad un niño puede diferenciar el concepto de masa de un cuerpo con el concepto de peso de un cuerpo. Y entonces yo le pregunté, ¿antes o después de Newton? Porque antes de Newton no había ningún ser humano en el planeta que diferenciara la masa del peso. Y en la época de Newton había unas poquitas personas que eran los que lo podían diferenciar, que eran los que habían leído su obra. Y hoy se pretende que un escolar las diferencia. Es decir, eso muestra la fuerte componente cultural y de la civilización que posee ese tipo de edades, ¿no? Es decir, la edad a que pasa algo es una cosa que depende fuertemente de la sociedad en que se considera y de la etapa de la que se considera. Precisamente
de aquí nace el concepto de repetición, es decir, que una persona no cumple, no puede aprender lo que se espera para su edad. Ahí está clarísimamente el concepto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el significado de la repetición? Es decir, que la presunción es que esta persona es más lenta, entonces que vuelva a hacerlo, a ver si ahora lo puede aprender. Es decir, lo va a aprender, como está en la parte de abajo de la campana, entonces le va a valer un tiempo adicional para aprender, cosa que posiblemente sea cierta. Pero esto requiere medir, requiere saber qué pasa en nuestra sociedad, porque precisamente la pedagogía es una tecnología experimental, de modo que requiere medidas. Precisamente las medidas empezaron a tomarse, uno de los primeros que tomó medidas sobre este tema fue Piaget. Jean Piaget, en la mitad del siglo pasado, hizo una cantidad de experimentos acerca de niños, de un conjunto muy pequeño de niños en que se planteaba eso, a qué edad tal cosa, a qué edad se aprende a sumar, a qué edad se distingue velocidad, a qué edad se conoce el pasaje del tiempo. En fin, él fijó fechas para esas cosas. Pero en primer lugar lo fijó para muy pocos niños, en segundo lugar lo fijó para la sociedad suiza de 1950, digamos, que no necesariamente corresponde a la Suiza de América 50 años después, ¿no? Y no tuvo en cuenta la dispersión, es decir, no tuvo la menor medida sobre la dispersión de resultados que podía haber. Es decir, si la persona lo aprende a los 5 años, hay personas que lo aprenden a los 3 y hay personas que lo aprenden a los 7, por ejemplo. Bueno, de modo que yo creo que es cierto, se debe estudiar el problema de repetición, pero la única manera posible es realmente hacer las medidas y realmente ver qué dispersión tenemos en el Uruguay para poder ver cuál es la cura del problema, ¿no? No se puede decir la repetición no sirve y se acabó, ¿no? Como punto de partida creo que estuvo bueno el marco que le dio Juan a esta discusión. Ahora podemos pasar a otro enfoque, el de Ana, docente ella misma y docente de secundaria en particular en varias épocas. Todo indica que ahí está, decían las autoridades, el mayor problema en materia de repetición hoy en Uruguay. En secundaria. Bueno, el tema encierra varios problemas, porque en algo que leíste aparecía la palabra discriminación. Y cuando tú lo mirás y las informaciones que se han dado cuando se puso este tema sobre la mesa indican claramente el índice de repetición y la coincidencia que tiene con el paisaje social, por decirlo de alguna manera, y en los sitios en donde hay problemas sociales, barrios con carencias notorias, o con problemas de inseguridad y de violencia más agudo que en otros sitios, allí la repetición es mayor, o sea que no es lo mismo un niño del Borro, un adolescente del Borro, que un adolescente de Punta Carretas o Pocitos. Los índices de repetición son un reflejo de lo social. Los índices de repetición son un reflejo de lo social, indica a su vez claramente que no puedo arreglarlo solo desde la escuela, ni desde el liceo. Tienen que ser un conjunto de medidas. Cuando se dice vamos a cambiar el criterio de la repetición, obviamente no puede quedarse solo en eso. De allí se pueden hacer muchas cosas, y yo siempre pienso, cuando se habla de las dificultades que tiene el sistema de escolarización en cualquiera de sus niveles para llegar, siempre pienso en las dificultades que se tenía en la época de la reforma vareliana o la reforma del sistema educativo universitario, que acompañó a esta otra y que tiene como figura a Eduardo Acevedo, ¿no? Vaya si serían mayores, ¿no? Con un país con un índice de analfabetismo enorme. Pero allí se sincronizó un montón de cosas y se tomaron medidas que eran a la vez de cuño social muy agudo y de cuño educativo muy notorio. Yo creo que si no se va a eso, va a quedar en ser un disimulemos que acá hay problemas y diciendo que no los discriminamos, pongámoslos dentro de un grado X que vamos a suponer que cumplieron, pero en realidad los estamos dejando ser analfabetos funcionales, para decirlo en el nivel de alfabetización, o futuros empleados absolutamente incompetentes, para decirlo en una escala más alta. Queda claro que la solución no va a ser, entre comillas, el pase social, ¿no? No. La solución no va a ser, en el esquema anterior usted repetía, ahora lo dejamos pasar. Va a haber actuaciones sobre esa persona, sobre ese joven, ¿no?
el debate está puesto en qué tipo de actuaciones, no qué tipo de herramientas se usan. Sí, y tienen que ser varias. Yo recuerdo una cosa que vi en Finlandia y que me impactó enormemente. En una escuela enorme, muy preciosa, vi una sala pequeña, una escuela con muchos espacios sociales grandes, ¿no? Una biblioteca que se abría al barrio cuando terminaba el horario de clase, grandes salones comunales para los almuerzos y desayunos, en donde coincidían los funcionarios administrativos, los docentes, funcionarios de la empresa y los propios alumnos. Y vi una habitación más pequeña, entonces pregunté qué era lo que había allí. Y me dijeron, son niños autistas, que hacen todo en los espacios colectivos, pero que luego tienen una atención personal. Obviamente, un modelo de ese tipo, con una atención personal sin excluir, estando dentro de, pero con una atención especial, sería una herramienta óptima, que requiere una instrumentación muy compleja y que contempla lo meramente educativo y lo social a la vez. No es fácil llegar a eso, pero es perentorio llegar a eso, porque la sociedad lo indica por todos lados, ¿no? Y todos sabemos, está más que manido, porque incluso está dentro de todas las campañas políticas, así que nos machacan con eso permanentemente. A veces uno se pregunta con cuánta sinceridad que el futuro de este país, como el de tantos otros, depende de su educación en la sociedad de la información y la comunicación. Uh-huh. ¿Quién sigue ahora? Dale, bueno, tú, Fernando. Yo... Así después escuchamos otra voz docente con Álvaro, ¿no? Pero primero la tuya, que está de afuera. Exactamente, yo no tengo muy poca experiencia docente en mi juventud, en condiciones muy distintas, es decir, que prácticamente no puedo hablar con ninguna base científica sobre este problema puntual. Lo que sí me preocupa es que exista una especie de voluntarismo ideológico destinado a decir, bueno, acá todo el mundo puede ser todo lo que quiera. En los años 50, después del periodo de Stalin, en la era Khrushchev, la Unión Soviética se propuso que la enseñanza universitaria fuera para toda la población de la Unión Soviética. Y efectivamente, a mediados de los años 60 y a fines de los años 60, había millones y millones de ingenieros en la URSS, que en realidad eran mecánicos, operadores de tractor, operadores de grúa en los puertos, que recibían algunas clases nocturnas, y digo algunas clases literalmente, y le daban el título de ingeniero. Entonces, el ingeniero de la mesa se sonríe del otro lado. Bueno, y el casi ingeniero también se sonrió. Entonces, lo que yo quiero señalar es que me parece que es, así como decía Juan, que hay edades en las que se aprenden, yo creo que también hay ámbitos del conocimiento que no son accesibles para todas las personas, y punto. Los niveles y la capacidad de aprender, de desarrollarse, digamos, intelectualmente en determinados aspectos y en determinados ámbitos, es muy variada la naturaleza, lo cual no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Quiere decir que hay seres humanos con grandes aptitudes para algunas cosas y otros seres humanos con grandes aptitudes para otras cosas. No hay seres humanos que tengan la aptitud general para todas las cosas. Porque de ser así, también eso se podría aplicar a ámbitos como, por ejemplo, el fútbol. Uruguay es un gran exportador de talentos futbolísticos. Pero si todos los seres humanos fueran capaces de todo, pues dediquémonos a generar y exportar grandes cracks del fútbol y a cobrar comisiones el Estado por cada uno de esos pases. ¿Por qué no ocurre eso? Bueno, porque todo el mundo tiene claro que hay habilidades y hay talentos que algunas personas tienen y otras no. Ajá. Lo mismo ocurre con la música, lo mismo ocurre con la pintura, con la arquitectura, con cualquier ámbito de la vida. Ahora, yo pregunto, ¿eso significa una especie de darwinismo educativo? No. Significa que las personas que tienen menos aptitudes para aprender determinadas cosas tienen que recibir una atención especial. Y eso no se soluciona con planes, se soluciona con dinero. El problema es de plata. Hay lugares en los que tendría que haber muchos más profesores, maestros, psicólogos de los que hay ahora. Mucho más. Y tal vez algunos menos asistentes sociales. Pero mucho más
personas dedicadas en las aulas a atender esos problemas, que son problemas específicos, no son el problema de que el padre está preso y la madre es adicta, es el problema de que las capacidades educativas de algunas personas son distintas y los ritmos y las velocidades de aprendizaje son distintos y son limitados, y eso hay que admitirlo, y si no lo admitimos me parece que estamos cometiendo un error gravísimo como sociedad. Es interesante lo que dice Fernando, pero de todos modos reaparece la discusión sobre qué hacemos con la repetición. Es el instrumento. Claro. Dice Antonio Romano, que decíamos es el director de planificación educativa de la ANEP, comentaba: entre los docentes está haciendo ruido que el mecanismo de evaluación sea tan impersonal como la suma de las calificaciones de los docentes en una reunión. Es demasiado impersonal. A su entender, los actores educativos constatan que hay una contradicción muy fuerte en la política, porque nos preocupamos por el seguimiento de las trayectorias de cada estudiante, pero al mismo tiempo aplicamos mecanismos impersonales para definir promoción sí o no. Ahí viene una parte del debate. Pero, perdón, pero eso no es cierto, porque el profesor cuando pone la nota, pone un número que representa un guarismo, pero pensó mucho antes de poner esa nota, y el profesor hace la contemplación de una cantidad de cosas. Ahora, si luego todos los profesores, en el número que sea, según la currícula, están de acuerdo en que no fue suficiente, pero la contemplación social está dada antes, porque el número refleja una relación humana, siempre. O sea, que creo que hablar de impersonal no me parece correcto, salvo que el profesor no haya ido nunca y por correspondencia les hayan mandado pruebas de múltiple opción, que creo que no es el caso de ninguno. Por ejemplo, para que el oyente se ubique, una alternativa que se planteó, una alternativa a la repetición lisa y llana, es generar instancias de acreditación por ciclos. En educación media sería en tercer año y en sexto. Y además la necesidad de repensar los exámenes como instancia de evaluación. Claro, pero todo eso tiende a diluir el problema real, que es el nivel de aprendizaje del alumno. Sigamos. El cuarto punto de vista, el que falta. Álvaro. Bueno, yo creo que las palabras de Juan, de Ana y de Fernando lo que ponen encima de la mesa es, para mí, la palabra clave en este tema, que es la complejidad. La educación es, primero, un tema importante, creo que en eso todos estamos de acuerdo, y es un tema que pone en la mesa muchos factores. Yo voy a hablar del que más de cerca me toca, que es el punto de vista docente, y que creo que también toca con otras cuestiones, como por ejemplo el tema económico, ¿no? Porque mismamente Antonio Romano, cuando hablaba de este tema, aludía a que no es un tema solamente de recursar, no recursar, no es un tema de suspender o no suspender, de perder el año, es un tema también de realizar tutorías alternativas, de apoyar al alumno, de personalizar la educación. Cosa que comparto en buena medida. ¿Por qué? Porque hoy las generaciones son distintas a lo que eran antes. Precisamente ayer estaba en una conferencia del doctor Antonio Martínez Illán, que es un profesor español que está de visita en la Universidad de Montevideo, y hablaba de la generación Z. Y él decía que ahora... La generación Z. Que son los nacidos, si no recuerdo mal, entre el 95 y el 2000, o el 2005. Bien. ¿Qué pasa con esta generación? Esta generación dice de sí misma que aprende por el hacer. Eso, que puede parecer algo muy sencillo, tiene una implicación directa en la educación. ¿Por qué? Porque nosotros, los que estamos en esta mesa, imagino todos, hemos recibido clases en las que el profesor venía, disertaba, y nosotros asimilábamos ese conocimiento. Pero hoy, para el alumno, aprender no es recibir, es construir. Y para eso, el profesor tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor. Porque si hoy un docente va a un salón de clase y simplemente da una lección magistral, va a perder al alumno en el minuto 7 u 8. Y hay estudios. No es una cifra al tuntún. Hay estudios que te hablan de esto. ¿Por qué? Porque el alumno necesita otro tipo de estímulos. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay una cuestión clave entonces, más allá de que el alumno repita año o no repita curso, que es el profesor. ¿Tiene el profesor, primero, el tiempo, segundo, la vocación y segundo, eventualmente, las posibilidades económicas para en esos lugares donde es más difícil enseñar, poder enseñar bien? Por eso digo que esta cuestión, la palabra clave es complejidad. No va solamente de perder el año, no. Va de... Hay recursos económicos, los profesores están bien preparados, los profesores tienen tiempo para dedicar a los alumnos el tiempo que requieren para superar el año, porque esa es la otra cuestión. Si yo tuviese la fórmula, que lamentablemente nadie la tiene, de cómo hacer que sus alumnos en situación de crisis mejoren su desempeño, seguro que hay una palabra que va a estar en la ecuación, que es tiempo, más tiempo. Sí. Más tiempo es, a veces, más dinero, a veces más posibilidades del profesor, que no tiene por qué tenerla, porque tiene un horario limitado.
y tiene muchos alumnos. ¿Cómo solucionar ese problema? Bueno, claramente es un puzzle que no se soluciona simplemente con una medida puntual. A propósito de la complejidad de la que hablaba Álvaro, viene por ejemplo este mensaje de Armando. Mientras los liceos tengan grupos de 30 alumnos en tiempo parcial y los docentes roten continuamente de año en año sin conocer quiénes son realmente sus alumnos, es imposible dejar de lado la repetición. El éxito de liceos como el Jubilar es que los docentes, los limpiadores, el director conocen a los gurises, conocen sus nombres, su familia, sus problemas, en fin. Y yo le agregaría, y esos docentes también corren de un liceo a otro, hace lo imposible para llegar a un salario más o menos decente, y en ese correr todo el tiempo no tienen el espacio ni el apoyo suficiente para la recapacitación continua que requieren, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Álvaro. Soy profesora en la universidad de la generación Z y funcionan exactamente así. Por eso ya en la Universidad Católica, por ejemplo, tenemos un centro creado especialmente para asesorar a los docentes, que se llama Ludus, y que viene de incorporemos el juego, incorporemos cómo, y están todo el tiempo capacitando a los profesores, vengan, muéstrenos su clase y nosotros le decimos cómo puede hacer para ese problema de atención y qué herramientas puede manejar. Pero eso es un apoyo constante que el cuerpo docente precisa, porque el profesor los contenidos lo sabe, lo que necesita es adecuar la forma en que instrumenta su didáctica. Y eso es capacitación permanente del cuerpo docente y la necesidad, que yo creo que es la clave de todo el sistema, de la jerarquía del docente. La jerarquía no solamente se refleja en un sueldo, se refleja en que el Estado atienda al docente como el único que tiene la llave para instrumentar algún cambio profundo. Juan. Bueno, yo creo que uno de los problemas de fondo que tiene la educación es que fue diseñada en el siglo XIX como una fábrica, ¿no? Es decir, que era la única manera de fabriquemos egresados. Es decir, que hacemos un plan de trabajo, los vestimos a todos de la misma manera, entran todos a la misma hora, salen a la misma hora y hacemos el control de calidad al final o en etapas intermedias. Pero eso es la fábrica, y nosotros sabemos que la fábrica está desapareciendo, es decir, ya no es más el mecanismo de producción verdadero. De modo que lo primero que nos pasa es que en la sociedad de la información hay que cambiar radicalmente a la educación y dejarla de convertir en una fábrica. Sí, recuerdo, por ejemplo, una entrevista muy interesante que hicimos hace unos años aquí en Perspectiva con el profesor Luis Osín. Claro. Todos los deben recordar, ¿no? Por aquellos libros de matemática en el liceo. Él está radicado en el exterior hace años, pero él es un impulsor ferviente de la educación personalizada. Por supuesto. Personalizada. Algo que puede sonar a una utopía, pero que en los últimos años, con el avance tecnológico, está más cerca, digamos, ¿no? Es algo bastante más realizable o pensable que hace un tiempo, ¿no? Yo quería un breve apunte a propósito de algo que decía Ana, y que creo que también es una parte del problema que a veces se olvida, que es el problema el déficit de atención que en general tienen los alumnos, pero yo lo expando, en general lo tiene la sociedad. Yo he tenido una gran cantidad de experiencias en el último año, pero una gran cantidad, digo 15 o 20, algunas de ellas compartidas, por ejemplo con mi mujer, en la cual ese déficit atencional se expresa en la atención de un médico al paciente, o en la atención de un electricista a cómo coloca los cables, o en la atención de un mecánico en la reparación de un vehículo. Es decir, yo estoy percibiendo que en general estamos ingresando en algo que se podría llamar la sociedad distraída, en la cual... Está buena la observación. Sí. Síndrome atencional. Exactamente. Lo tiene toda la sociedad. Entonces, mal podemos pedirle a los alumnos que se focalicen en la atención de un señor o una señora que está hablando adelante de un aula, cuando el resto de la sociedad no presta atención a las cosas más elementales, desde cómo conducir por la calle en un vehículo hasta cómo poner la mochila arriba del ómnibus. Ahora yo venía en ómnibus por 18 de julio y había una joven con una mochila que evidentemente era una mochila de campaña para irse de camping, que ocupaba absolutamente todo el pasillo del ómnibus. Y ella no era que fuera una mala persona, estaba distraída, como estaban distraídos los que no podían pasar, y a nadie se le ocurría decirle nada. Entonces me parece que es un problema de la sociedad en su conjunto, la sociedad distraída. Tiene que ver, entre otras cosas,
¿Estás aludiendo a los teléfonos celulares, las pantallas, etcétera, o vas por otro lado? No sé, ¿a qué te digo? Si lo supiera, sería un genio. Pero me parece que es un conjunto de factores. La gente se ha ¿no? acostumbrado a que puede estar en varios lugares a la vez, lo cual es de verdad uno de los factores más atractivos de la ciencia ficción. Síndrome del Padre Pío, Entonces, ¿no? claro, estás acá, pero también estás en otro país y también estás atendiendo los mails, y parece que si no estás haciendo eso, no estás haciendo un buen uso de su tiempo. Volviendo a lo que estaban diciendo, Álvaro, otro oyente, cuenta que escuchó hace unos días al Loco Abreu en un programa de televisión que dijo que las charlas a los jugadores de fútbol no deben superar los 8 minutos, porque aquellos 20 minutos de atención de hace unos años ya no existen. 8 minutos. Bueno, pero en el fútbol, a ver, 8 minutos. Estamos de acuerdo en que eso es un problema, ¿no? Es decir, no es una característica. Ahora la gente es más alta o está... o entiende todo más rápido, claro, con 8 minutos es un suficiente. problema. No, va totalmente en línea con lo que decía hace un rato Álvaro. ¿Y qué pasa con la hora y media de las películas entonces, de los largometrajes? Claro. Bueno, pero los efectos de las películas son impresionantes, son cada vez más impresionantes. Los efectos. Los efectos especiales, esos factores que te vuelven a enganchar y anclar de en la lo que película estabas y de viendo. las salas, que se mueven las butacas y hay sí. olores. Pero Claro. perdón, solo en las salas pasa eso, porque si se fijan, la gente joven ve una serie de Netflix y está tuiteando sobre la serie. Claro, Son multitarea. son multitareas. Que esto lo que implica es que les cuesta mucho más asimilar los conocimientos. Es decir, yo soy multitarea, puedo hacer varias cosas a la vez, es verdad, hacen varias cosas a la vez, pero eso implica que les cuesta mucho más asimilar conceptos que antes aprendían con mayor rapidez. O sea, que no todo es tan maravilloso con esto de ser multitarea, claro ser que capaz de hacer no. cosas al revés. La dispersión te genera estas cuestiones, ¿no? El otro día leí un artículo de Frontera de una periodista española que se llama Paloma Torres, que hablaba de el analfabetismo funcional. Cómo hoy aparentemente sabemos de todo porque tenemos toda la información a nuestro alcance, pero en realidad no tenemos tiempo para la reflexión. Hemos perdido el tiempo de reflexión. O una cuestión que me parece difícil pero interesante enseñar a los estudiantes es, en esta línea de aprender a pensar, ser capaces de reflexionar, ser capaces de tomarse el tiempo para pensar. Uno tiende a pensar que cuando lee está haciendo el mismo ejercicio siempre, pero hay diferentes tipos de lecturas. Hay una lectura de textos, de libro de texto, que es la lectura que tú estudias y para un examen, por ejemplo, pero luego hay una lectura crítica, que se hace con una lapicera en la mano, que implica pensar, que implica ver por qué el autor dice lo que está diciendo. Y ese nivel de lectura se está perdiendo. Bueno, miren a dónde fuimos a parar con el debate a propósito de repetición sí o no. Y Ese era el tema, ¿no? Es un problema complejo. Claro. Tengo algún agradecimiento para ti, Ana. Para mí. Sí. A ver. Por la charla de ayer. Carolina dice que le encantó tu charla de ayer. ¿De qué estamos hablando? Ayer di una charla en el Club Uruguay y como queda frente a la Plaza Matriz, el título de la charla era Cuando la Matriz era el centro, ¿no? ¿Cuánto Entonces, duró esa charla? Como 1 hora y media. Ah, sí, qué Sí, audacia. no sé cómo Un hicieron. largometraje. Fue un largometraje. ¿Qué ocurrió a los 7 minutos? Bueno, estaba todo el mundo ahí todavía. Hablando de la atención del público, llega también este otro mensaje. ¿Quién lo manda? Alguien de celular 785, termina en 785. Anoche no voló una mosca durante 1 hora y media en Rosa Luxemburgo, una obra dura y difícil en la sala Zabala Muniz. Qué bien. Otro ejemplo. Perfecto.